el proyecto de ley que hoy nos convoca, presidente, consta, como bien se dijo, de un artículo único de quórum calificado conforme al numeral 7 del artículo 63 de la Constitución, que autoriza al presidente de la República para contraer obligaciones adicionales en el país o en el extranjero hasta por un monto de 6.200 millones de dólares durante el presente año 2026. Detrás de esta formulación escueta hay una decisión de la mayor trascendencia para el funcionamiento del Estado y quiero explicar por qué lo vamos a respaldar como bancada. Lo primero es entender qué financia este endeudamiento. No estamos autorizando recursos para nuevas expansiones programáticas ni para promesas de campaña. La parte sustancial de estos fondos se destina a cubrir obligaciones ya devengadas, reajustes del sector público, que son ley, obligaciones previsionales, que ya son derechos adquiridos, sentencias judiciales ejecutoriadas que el Estado está obligado a cumplir, gastos financieros de la deuda existente y deuda flotante acumulada con proveedores que ya entregaron sus bienes y servicios. Son compromisos exigibles, presidente. La pregunta que debemos responder no es si el Estado debe pagarlos, porque debe pagarlos de todas maneras, sino si lo hace de forma ordenada o de forma caótica. Y este proyecto, presidente, opta por el orden. Lo segundo es la magnitud del problema. La ley de presupuestos vigente se aprobó sobre la base de un déficit efectivo estimado del 1,5% del Producto Interno Bruto y una autorización de endeudamiento de 17.400 millones de dólares. El informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año actualizó este escenario y el déficit efectivo proyectado se elevó desde aproximadamente 5,2 billones de pesos hasta cerca de 8,7 billones de pesos. Este deterioro responde a menores ingresos fiscales, en particular una recaudación inferior a la esperada de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y a gastos que no fueron plenamente incorporados en la formulación presupuestaria original. El Ejecutivo ha optado por transparentar esta realidad ante el Congreso en lugar de administrarla en la penumbra, y si ese solo hecho constituye un cambio de estándar que este Senado debe valorar y respaldar. Lo tercero es el contexto. El Senado discute en paralelo hoy el Plan de Reconstrucción Nacional y otros compromisos prioritarios de alto impacto fiscal. Resulta imposible sostener esas obligaciones si el Tesoro Público carece de liquidez y estabilidad de caja. Rechazar esta obligación significaría exponer al Estado a tensiones de caja capaces de afectar pagos, el funcionamiento de servicios públicos y la capacidad de respuesta frente a prioridades nacionales más urgentes. Un ajuste abrupto o una paralización de pagos terminaría generando costos económicos y sociales muy superiores a los del endeudamiento que hoy se solicita. La estabilidad financiera de corto plazo no es un lujo, presidente, es la condición para todo lo demás. Ahora bien, nuestro voto favorable no es un voto complaciente y quiero dejar establecidas 3 condiciones de contexto. La primera, este endeudamiento debe tener carácter estrictamente excepcional y transitorio. El recurso a la deuda no puede transformarse en un mecanismo permanente de financiamiento del gasto corriente del Estado, porque cada dólar adicional de deuda implica mayores presiones futuras sobre el pago de intereses y el servicio de la deuda, reduciendo los espacios presupuestarios en los próximos gobiernos. Segundo, la autorización viene acompañada de resguardos que ejerceremos con vigor. El propio artículo único dispone de las operaciones que se realizarán mediante decretos supremos del Ministerio de Hacienda que identificarán el destino específico de las obligaciones que se contraigan y las fuentes de recursos con cargo a las cuales se hará el servicio de la deuda, y que copias de esos decretos serán remitidas a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 15 días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial. Ese seguimiento parlamentario sobre la ejecución presupuestaria
la evolución de la deuda flotante y el cumplimiento de las metas de responsabilidad fiscal será permanente. Con todo, presidente, la responsabilidad fiscal no consiste en negarle al Estado los recursos para cumplir sus obligaciones, consiste en asegurar que cada peso comprometido tenga destino conocido, fuente identificada y control parlamentario efectivo. Y por eso, con la vigilancia que anunciamos, votaremos a favor, presidente. Muchas gracias.